TIGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ubed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, efectivamente, hoy es día martes de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en 96.3 Radio Centro en FM con el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Esta es una estrategia de la Unión Médica Nacional, de la Junta Directiva, para que por medio de las frecuencias de radio de 96.3 estemos presentes de costa a costa y de frontera a frontera con todos sus afiliados médicos de todo el país, y dentro del concepto de cultura ciudadana, que es muy importante no olvidarlo, también la Unión Médica nos trae diferentes temas para que quienes no somos médicos tengamos la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista, diferentes propuestas que nos inviten a proponer nosotros como ciudadanos también mejoras para que Costa Rica siga avanzando, que es lo que todos queremos. Antes de iniciar, les recuerdo que transmitimos en simultánea. Usted nos puede escuchar por nuestra página de Facebook. Si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos en la página de Facebook. Muy sencillo, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestros invitados, para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular.
Por último, nos interesa su opinión. La línea de WhatsApp está abierta, 83414142, para recibir sus reportes de sintonía, comentarios y reflexiones que usted desee compartir con nosotros. Vamos a entrar en materia. Hoy es un día muy importante para nosotros. Hoy vamos por partida doble y no todos los días tenemos el gusto y el privilegio de contar con una persona experta en el tema de pensiones. Y eso es vital, es importantísimo para nosotros. Costa Rica enfrenta uno de los desafíos más complejos y urgentes de su sistema de seguridad social: el futuro de las pensiones, el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral, la baja cobertura y la sostenibilidad financiera son factores que impactan directamente a miles de personas trabajadoras activas y jubiladas. Para analizar a fondo esta situación, hoy nos acompañan dos voces expertas. El doctor en economía, doctor Álvaro Ramos Chávez, economista, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, exsuperintendente de pensiones y extécnico de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, en Ginebra, Suiza, y la doctora Yanis Sandí Morales, médica de profesión y presidenta de la Unión Médica Nacional. Con ellos vamos a hablar durante una hora del tema de las pensiones, algo que nos tiene muy preocupados a todos en Costa Rica. Démosle la bienvenida, como nos enseñaron siempre, primero a las damas, a la presidenta de la Unión Médica Nacional, doctora Yanis Sandí Morales. Doctora, gracias por estar con nosotros en su espacio, La Voz Médica. Muy buenos días para usted, para don Álvaro Ramos, que nos acompaña esta mañana, y para todos sus oyentes en las diferentes plataformas. Creo que este es un tema importantísimo para todos los costarricenses, porque nos toca completa, total y absolutamente a todos. Y es un tema que en los siguientes meses y años será un tema de debate importantísimo, porque las pensiones son fundamentales para el bienestar de los costarricenses y sobre todo de los costarricenses en esa etapa hermosísima pero también compleja de la vida, que es la constituida por los adultos mayores. Así es que muchas gracias por la invitación, don Álvaro, por estar con nosotros esta mañana, y a usted, don Edgar, por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, son las palabras de inicio de la doctora Yanis Sandí Morales, presidenta de la Unión Médica Nacional. Ahora le damos la bienvenida al doctor en economía, doctor Álvaro Ramos Chávez, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y exsuperintendente de pensiones de nuestro país. Don Álvaro Ramos, bienvenido a La Voz Médica, qué gusto compartir con usted. El gusto es mío, don Edgar. Muchísimas gracias por el espacio. También muchas gracias por la doctora Sandí, por abrir el espacio también y por compartir esta mañana con nosotros. Pues encantado de ser de servicio de ustedes en este tema que por supuesto le dediqué muchos años de mi vida a estudiar y a ponderar cómo trabajar en beneficio de todos los costarricenses en su edad adulta mayor. Palabras del economista doctor Álvaro Ramos Chávez, importantísima la presencia de él acá, porque es un hombre, primero por su formación como economista, la sensibilidad social que él tiene, que le acompaña siempre en cada uno de sus actos, como expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social y ex superintendente de pensiones. Igualmente el cargo que ocupó allá en la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza, lo hace ser una persona, además del tiempo que le dedica a estudiar, una persona que nos puede ayudar a entender esta situación de como un análisis de la realidad de las pensiones en Costa Rica y su futuro. Don Álvaro, para entrar en materia, hablemos cuál es el estado actual del régimen de pensiones en Costa Rica. Sí. Hay dos maneras de enfocarlo. La primera sería enfocarlo como sistema de pensiones. La fortuna que tenemos como país es que durante los últimos 30 años se avanzó mucho en decisiones sistémicas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la introducción del sistema
privado del ROP, que actualmente se vuelve una pensión complementaria importantísima para el futuro de cientos de miles de compatriotas, pues eso genera un gran espacio para mejorar la pensión. ¿A qué me refiero con eso? A grandes rasgos, a mí me gusta explicarle a la gente que para que un sistema de pensiones, entendido como sistema, sea sostenible, debe cumplir una regla de aproximadamente 3:1. Por cada porcentaje del salario que se guarda, se puede esperar recibir entre 3 y 4 veces lo que se guardó. Para ser conservadores, digamos que 3 veces. Y entonces en ese escenario, el 4.25 que la gente guarda del ROP se transforma eventualmente en alrededor de 14 a 15% de ahorro para la pensión. Es decir, cuando estén pensionados deberían recibir más o menos 14 o 15% del salario que se guardó. Entonces, claro, ese tipo de innovaciones o introducciones de complementarias al IVM, que ya casi vamos a hablar del IVM, han sido clave para ir pensando en un sistema de pensiones como sistema mucho más sostenible en el largo plazo. Y bueno, al mismo tiempo, muchos esquemas de pensiones que existían en los años 90 se fueron desfasando, se fueron, digamos, deteniendo, y solamente las personas que ya estaban en esos sistemas permanecieron en él. Y entonces hemos ido simplificando nuestro sistema de pensiones al punto que hoy en día es muchísimo más sostenible hacia el futuro de lo que era hace 10, 20 o 30 años. A veces es difícil visualizar cuánto se ha avanzado, pero yo lo que le comento a la gente es Costa Rica es uno de los países que más evolucionó en el tema de pensiones durante las últimas 3 décadas. Claro, nuestro punto de partida no era bueno. O sea, hace 30 años estábamos repletos de pensiones de lujo y el esquema de largo plazo del IVM de la caja no era sostenible en lo absoluto. Entonces, por supuesto, todas esas reformas tuvieron que ser a partir de una base que era relativamente débil. Hoy en día, mi estimación experta es que el sistema está mucho más viable. Todavía hay algunos pasos que falta completar. Y también, y quisiera ser transparente en esto, en algunos casos las reformas golpearon en exceso a ciertos grupos y en otros casos no se le ha dado atención a ciertos grupos que podrían tener necesidades especiales, ¿verdad? Y ahí yo, por ejemplo, siempre he estado muy orgulloso que siendo superintendente de pensiones, el grupo de personas con síndrome de Down se les estaba dando un tratamiento idéntico al del resto de la población, cuando, y aquí me acompaña la doctora Sandy, pues es médicamente evidente que la dinámica de las personas con un síndrome de Down pues no es igual a la de los demás, y pues hicimos una reforma para atender ese grupo especial, pero es muy distinto estar hablando de necesidades especiales que se pueden documentar y se pueden abordar a estar hablando de lo que comúnmente se llama pensiones de lujo, que pues se otorgaban a personas que no tenían, digamos, ninguna necesidad especial evidente. Entonces, digamos, esa evolución positiva del sistema de pensiones me gustaría, digamos, hacer ese subrayado de que hemos evolucionado muy positivamente en temas de sostenibilidad. Por supuesto, hacia adelante, una de las consideraciones que yo he estimado y me gustaría aprovechar este espacio para aclararlo es que analíticamente, cuando se están hablando de propuestas, casi siempre en algún momento se habla de si se toca la edad. Yo al menos, y siempre lo dije, aunque analíticamente uno puede hablar de la edad, nunca he propuesto subir la edad de pensión del estándar actual, de 65%. Digamos, no lo estimo necesario, creo que hay otro tipo de reformas que son más útiles en este momento y además, y esto es bastante importante, nuestro mercado laboral tiene deficiencias que en mi criterio deberían abordarse antes de hacer una propuesta de esa índole, porque si no lo que hacemos es empujar a nuestros adultos mayores a espacios de mucho sufrimiento laboral. Entonces, bueno, ese tipo de consideraciones son las globales. Hablemos un momento del IVM, que obviamente es el esquema más grande.
las reformas que se han hecho desde el año 2017 y especialmente las que se implementaron en el 2021, según las diferentes estimaciones, dependiendo de cuánto mes, cerraron la brecha que había, porque hay una brecha de cuánto debería ser la suficiencia de todo el fondo para garantizarle las pensiones a futuro a todo el mundo versus lo que hay ahora. Pues la brecha se cerró de manera importante, lo cual es muy positivo. ¿A qué me refiero con que se cerró? Para decirlo así, como el número muy redondo, preferiría usar el número redondo. La cobertura del fondo estaba más o menos al 50% y se ha subido a alrededor del 60%. Eso, en la tradición de reformas de sistemas de pensiones, una reforma muy grande. Lograr cerrar ese porcentaje de una brecha previsional es bastante difícil. Entonces yo estoy bastante complacido que como país lo lográramos. Falta mucho, pero lo que siempre he comentado es que, y siendo realista, es que la mayor parte de la brecha que falta se tendrá que cerrar mediante una transferencia de lo que hoy se gasta en lo que ahora llamamos pensiones de lujo o fondos desfinanciados, hacer una transferencia grande de lo que hoy se gasta en eso hacia lo que yo llamo la pensión básica universal, que me parece que debería ser un elemento, una última gran reforma, porque ya después de eso no se requerirían tantas reformas adicionales, una última gran reforma que clarificaría el rol del Estado en el sistema de pensiones. Entonces, tal vez para decirlo como más claro, hoy en día tenemos potencialmente una pensión que se la damos a las personas pobres, a las personas que cumplen con criterios de pobreza. Correcto. Pero la recomendación de organismos como la OIT es que es mejor tener un pilar cero universal que no tenga ese criterio de pobreza. Y lo que uno hace cuando crea ese pilar cero universal es que actualmente de alguna forma el Estado tiene algunos subsidios a los sistemas de pensiones contributivos, pero claro, la gente que más queda desamparada en la vejez no es necesariamente la que contribuyó a un sistema contributivo. Entonces la propuesta, como para no trasladar todo a eso y también dejar, con menos recursos a las personas que sí están contribuyendo, es llegar como a un punto intermedio, que es la pensión básica universal, que asegura una pensión mínima a los que no contribuyeron, pero también genera un aporte básico a los que sí contribuyeron para complementar o mejorar la pensión de los que sí contribuyeron. Y yo diseñé un esquema en el que si lo pudiéramos implementar así como lo construí, yo así había hecho los cálculos con mi equipo, que la situación actual de las personas que han tenido salario mínimo se mantendrían básicamente idénticas. O sea, lo construimos de manera que no se modifique ni se perjudique absolutamente nadie. Pero además, si esas personas con el salario mínimo tienen la posibilidad de trabajar un poco más de tiempo, si así lo desean, si no lo desean, se van a los 6.5 y reciben la misma pensión que hoy. Pero que si se quedan más tiempo, esa pensión puede mejorar muchísimo. Incluso si se quedan suficiente tiempo, en algunas de nuestras estimaciones podía subir hasta 50% la pensión. Entonces, esos son los esquemas que si uno continúa desarrollando nuestro sistema de pensiones hacia un modelo multipilar todavía más profundo que el que tenemos hoy, un modelo multipilar donde tendría una pensión básica universal, el esquema contributivo actual, por ejemplo, para la mayoría de nosotros el IVM, mantener el ROP como está hoy, mantener las pensiones voluntarias como está hoy y, como tienen en Suecia, empezar a considerar la introducción de lo que se llaman fondos ocupacionales, que a veces esos fondos ocupacionales pueden ser de prejubilación o pueden ser meramente fondos complementarios o las dos cosas. Excelente.
Importante a esta altura de la entrevista recordarles a ustedes, si llegaron tarde a la entrevista, que hoy estamos compartiendo aquí en La Voz Médica con la doctora Yanis Sandy Morales, presidenta de la Unión Médica Nacional, y con el doctor en Economía, doctor Álvaro Ramos Chávez. Él está aquí hoy para hablarnos sobre un tema muy importante, un análisis de la realidad de las pensiones en Costa Rica y su futuro, como expresidente ejecutivo de la Caja y como exsuperintendente de pensiones, como exfuncionario de la OIT en Ginebra, Suiza. Es una persona que nos puede aportar mucho en este campo. Ya escucharon ustedes cómo existen prácticamente 3 pilares en el régimen básico del IBM, los regímenes complementarios como el ROP y pensiones voluntarias, y los regímenes especiales. Don Álvaro, le pregunto ahora, ¿está en riesgo el pago futuro de las pensiones? Y qué bueno que usted hizo esa observación, porque muchas personas dicen que usted ha manifestado que hay que aumentar la edad. Ya quedó sumamente claro y quedó bien grabadito acá en La Voz Médica que usted nunca ha hecho esa propuesta. Pero hablemos ahora, ¿está en riesgo el pago del futuro de pensiones? A ver, eso va por parte. Por ejemplo, el gobierno actual ha sido sumamente irresponsable en no querer pagar una gran parte de lo que adeuda la Caja, tanto en el seguro de pensiones como en el seguro de salud. Eso pone en riesgo innecesario ambos regímenes, ¿verdad? Ambos fondos, como sería con cualquier fondo, digamos. Esto no es un tema privado o público, ¿verdad? Si un fondo va adquiriendo una serie de compromisos financieros o de servicios y después una de las personas o entidades que debe pagarle, pues no paga, obviamente tiene el potencial de desestabilizar el fondo. Entonces yo ahí quisiera poner mucho el acento en la responsabilidad de no pagar los compromisos. Ahora, si el gobierno lo que quiere es no pagarlo, pues que tenga los pantalones y vaya a la asamblea y proponga un proyecto de ley para no pagar. Digamos, si están realmente convencidos de que hay que dejar a la gente sin pensión. Pero lo que me parece una cobardía es que no tocan las leyes, no hacen ningún cambio, pero después simplemente dan media vuelta y no pagan. Eso no se vale. Y esa es una parte que yo quisiera subrayar, que es una actitud contumaz del actual gobierno, porque ya se le ha dicho muchas veces y no quieren cambiar. Eso por un lado. Ahora, eso no pone en riesgo inmediato el pago de pensiones. Digamos, el señor pensionado hoy no tiene absolutamente nada de que preocuparse por el futuro previsible y, por supuesto, una vez que nosotros seamos gobierno del 2026 en adelante, pues corregiremos esta torpeza. Porque para mí, digamos, la palabra empeñada, la firma, pues se cumple. Y si el país, el Estado se comprometió a que va a darle sostenibilidad a los sistemas de pensiones, pues ese compromiso se tiene que cumplir. Obviamente guardando las proporciones y haciendo las reformas que sean necesarias y todo eso desde el sentido de la prudencia, la sensatez y la responsabilidad, pero lo que me parece irresponsable es simplemente decir, esa factura no existe, no la pago. ¿Verdad? Que es la actitud actual del ministro de Hacienda y del presidente de la República. Y eso es una irresponsabilidad y un irrespeto hacia los pensionados y futuros pensionados. Eso por un lado. Luego, ya más propiamente de la sostenibilidad de largo plazo del fondo de pensiones, como le decía, y en esto me gustaría ser claro, yo haciendo todos los análisis que he hecho, siento que con un esfuerzo pequeño adicional de aporte, lo digo pequeño, cada colón fuera de los bolsillos de la gente duele mucho, eso lo tengo claro, pero es un esfuerzo final, ya se podría lograr lo que yo llamo, yo no sé si ustedes habrán oído, y es un comentario muy recurrente de figuras políticas como Otto Guevara, que les gusta decir que el sistema de pensiones es un esquema Ponzi. Eso tiene más que ver con un tema matemático. Cuando, como les decía más temprano, si un sistema de pensión en general puede devolver más o menos 3 veces lo que se aportó durante la vida laboral, suponiendo ciertos elementos de normalidad, entonces si yo guardé 100, espero recibir 300 de pensión. Pero ¿qué es lo que pasaba en el pasado? Que estábamos guardando 50 y esperábamos recibir 300 de pensión.
¿Y cómo hacíamos para compensar eso? Pues básicamente teniendo muchos hijos. Entonces yo guardaba 50, que era como para recibir una pensión de 150, pero como nuestros abuelos y nuestros padres habían tenido muchos hijos, pues entonces habíamos mucho más de nosotros que podíamos aportar para que el abuelito recibiera 300. Hasta ahí todo bien. Pero en efecto esto no tiene, digamos, la sostenibilidad de largo plazo en una población costarricense que se estabilizó, donde las mujeres ahora tienen menos de 2 hijos, ¿verdad?, por sus propias decisiones, porque las familias se están formando de esa manera, y pues entonces necesitamos llegar a lo que yo llamo el punto de autosostenibilidad de la cohorte. ¿Verdad? Que básicamente lo que eso significa es, yo como cohorte, por ejemplo, hablo yo, Álvaro Ramos, que tengo 41 años, mi cohorte de los 41 años debería poder pagar suficiente al sistema de pensión para que después nos den nuestra pensión sin depender de cuántos hijos tuvimos. Si tuvimos muchos o tuvimos pocos, el sistema de pensión debería funcionar solo. Y eso se logra con lo que les comentaba ahora, la relación 3:1. Mis cálculos es que ya nos hemos acercado bastante para las expectativas de la población, que es recibir una pensión en general entre el 50 y el 60% del salario. En este momento ya estamos muy cerca. He calculado que nos falta tal vez entre 0 y 3 puntos de aporte adicional a los 15.34 que tenemos. Ya está pactado un punto adicional. Entonces la discusión se reduce a entre 0 y 2 puntos, dependiendo de qué decisiones tomemos en la tasa de reemplazo. Entonces eso es lo que quiere decir, tal vez, don Edgar, para no complicar mucho esta conversación, sí, por favor, que la autosostenibilidad está muy cerca. Entonces usted me va a preguntar, entonces, ¿por qué hay un hueco actuarial grande? Y es básicamente por las pensiones hacia atrás, no hacia adelante. O sea, los muchachos jóvenes que están pagando su pensión desde ahora están muy cerca de estar pagando lo que necesitan para su propia pensión. El reto es pagar todas las pensiones de la gente, por ejemplo, pensionada hoy, que efectivamente ellos aportaron menos de lo que están recibiendo hoy. Y ahí la salvada, la buena noticia es que hoy estamos pagando 2.2 puntos del PIB en fondos financiados de pensiones, pero esos fondos ya poco a poco van requiriendo menos aporte. Y yo he calculado que para darle sostenibilidad a todo el sistema vamos a requerir más o menos entre 1 y 1,5 puntos del PIB en el largo plazo. Y entonces, como les acabo de decir, actualmente se están aportando 2.2 puntos del PIB y el aporte de largo plazo más bien es la mitad de eso. Y eso va a significar, afortunadamente, que desde el punto de vista del esfuerzo fiscal que se está haciendo actualmente no habría que hacer mayor cambio. Pero lo que pasa es que hay que ir haciendo ese trabajo con mucho cuidado, porque, bueno, obviamente, como yo estuve en la SUPEN, lo revisé muchas veces, el punto pico de esfuerzo fiscal es más o menos entre el 2040 y el 2050. Si nosotros logramos superar ese bache fiscal del 2040 al 2050, el sistema de pensiones va a ser sostenible casi que indefinidamente. Una excelente noticia, realmente. Don Álvaro, lamentablemente hay algunos grupos que por intereses mezquinos y en otros casos que sencillamente no tienen la preparación y asumieron responsabilidades sin tener ni la preparación, ni el conocimiento, ni las ganas de trabajar, han venido asustando a la población. Antes de ir a la pausa, quisiera hacerle una pregunta, doctor Álvaro Ramos, doctor en Economía, y estoy recibiendo una gran cantidad de mensajes. Pueden seguir enviando los mensajes a través del WhatsApp 83414142. Don Álvaro, antes de ir a la pausa, ¿qué rol juega la informalidad en este contexto? Se dice que hemos venido creciendo y desafortunadamente en ocasiones las trabas y lo complejo del sistema económico para formalizar y bancarizar diferentes emprendimientos hace que las personas
tengan que recurrir a la informalidad, y esto viene generándole pérdidas al sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, afecta a las pensiones, afecta a la atención médica, que ahora vamos a hablar con la doctora Sandy en cuanto a eso. ¿Cuál es su opinión de la informalidad en este contexto? Muchísimas gracias, don Edgar. Me da la oportunidad de hacer una aclaración bastante importante. Número uno, la informalidad principalmente golpea al seguro de salud, porque en nuestro país de facto a todo el mundo lo atendemos en los hospitales. Entonces, si pagaron o no pagaron, al final los vamos a atender. Y entonces ahí más bien es una tragedia cuando no han ido pagando, porque entonces se recarga al Estado y empieza todo el tema de la deuda estatal que, por ejemplo, el actual gobierno no quiere pagar. Entonces hay que hacer una diferencia entre el seguro de salud, que sí lo afecta mucho la informalidad, y el seguro IVM, que el seguro de pensiones al IVM, la informalidad no lo afecta, porque la persona que no cotiza para su pensión después no recibe IVM. Entonces, digamos, ahí hay como una diferencia bastante importante entre el seguro de salud y el IVM. Ahora, la informalidad lo que sí afecta es el sistema de pensiones, no el IVM, el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque si vos fuiste informal toda tu vida, llegás a la vejez y estás en estado de pobreza, pues y no tenés acceso al IVM, entonces alguien podría decir, bueno, no cotizaste, no tenés IVM, no importó la informalidad, pero suave, sí importó esa informalidad a nivel de sistema de pensiones, porque a ese adulto mayor que nosotros como pueblo solidario no lo queremos dejar desamparado, pues entonces le tratamos de dar una pensión del régimen no contributivo, digamos, de pensión de la pobreza, por así decirlo, y eso sí le va a costar dinero al Estado. Entonces, por todos lados, la informalidad nos afecta el seguro de salud y nos afecta el sistema de pensiones, pero extrañamente, desde un punto de vista puramente técnico, no nos afecta específicamente el IVM. Espero que eso le aclare la dinámica de la informalidad. Sí, queda sumamente claro. Con esta respuesta vamos a ir, tenemos que ir a la cabina central. Cuando regresemos venimos con la doctora Sandy. Vamos a hablar con ella en cuanto a el sistema actual, si protege a las mujeres adecuadamente, y cuál es el panorama de las futuras generaciones desde el campo de la salud. Vamos a la cabina central. Recuerde, estamos escuchando hoy el programa La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional, programa que se transmite todos los días martes de 7:20 a 8:20 de la mañana, hoy con un programa especial dentro del concepto de cultura ciudadana, donde todos podemos aprender de las personas estudiosas, de las personas preparadas, de las personas que han investigado, de las personas que tienen sensibilidad social, como es el caso del doctor en economía Álvaro Ramos Chávez, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, ex superintendente de pensiones y ex trabajador de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, allá en Ginebra, Suiza. Estamos aprendiendo de él y es importante porque se habla mucho y muchas veces sin tener los conocimientos necesarios. Vamos a la pausa y retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. En la casa, la luz está prendida, no hay nadie en la sala ni en la cocina. El cargador conectado sin razón, la refri abierta, pura distracción. Ese desperdicio ya no va más. Apaga la tele si no la vas a usar. Cada ahorro de energía cuenta, ya lo ves. Un cambio pequeño ahorra esta vez. Apaga desperdicio. Apaga y asume el compromiso. Que si ahorras hoy, mañana ganas. Apaga, no malgastes más. Grupo ICE. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42, 83 41 41 42. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz.
Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Horizontes. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con la frase espíritu de la ley, se hace referencia a la interpretación de las leyes considerando la finalidad original que tuvieron los legisladores para aprobarlas. De modo que si la redacción se ha quedado corta por las novedades que generan nuestros tiempos, se puede razonar con base en ese mismo espíritu. Así, por ejemplo, la ley de imprenta fundamentó la regulación de la televisión, aunque no hubiese televisores cuando se hizo la ley. ¿Cuál sería el espíritu de la ley cuando se creó el ICE, AIA, Recope, la banca nacionalizada? Claramente era la de proteger actividades estratégicas en el quehacer del país, indispensables para generar su desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Y he sido testigo de ese resultado, porque vi la construcción de represas en vivienda, la de los Atillos, recuerdo a Recope cuando refinaba, y un acueducto extendiendo redes para llevar agua potable a las comunidades de todo el país. De los bancos no recuerdo mayor cosa buena, pero algo pasó con el espíritu de la ley y se fue perdiendo la idea hasta llegar a lo que vemos hoy. El ICE reteniendo las frecuencias para 5G sin hacer ni dejar hacer. Acueducto siempre llegando tarde, que ni los créditos que pide puede utilizar. Un Recope haciendo de sucursal de las transnacionales, porque no solo no refina, sino que es un subdistribuidor de esas compañías ocioso y caro. Una banca nacionalizada dedicada a grandes negocios, muchos con apadrinamiento político, y así podría seguir enumerando. Necesitamos volver al espíritu original. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos. Les recuerdo, usted está escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, programa que se transmite todos los días martes, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Tengo una gran cantidad de mensajes, obviamente, y les pido disculpas, no me da chance de leerlos todos. Voy con uno por acá, los felicito por el programa. Saludos a la doctora Sandí y a don Álvaro. En mi casa vamos a votar por usted, don Álvaro. Como dice don Edgar, una persona con conocimiento y con sensibilidad social, que es lo que hemos sufrido los últimos 3 años. Queremos una persona preparada, pero que sepa realmente lo que añoramos los ticos, no políticos que vivieron 30 años fuera, menos salvadoreños con ideas totalitarias. Queremos un presidente que nos represente a la mayoría y que sepa cómo devolvernos el camino de la paz y la seguridad social. Gracias, saludos, los escucho desde Cartago, dice esta señora. Otro por acá dice: magnífico el programa, importantísimo escuchar a una persona que sabe, que conoce, que no amedrenta, que no grita, que no trata de impresionar a nadie, se ve que tiene los conocimientos. Lo felicito, don Álvaro, usted es una persona que se ve que conoce y no se preocupe, bendita la hora en que usted fue excluido de este desastre de administración, le dicen acá. Otro por acá dice, desde la Cámara de Agricultura Orgánica, el licenciado Salas dice que está en sintonía. El doctor Juan Carlos Mora Montero desde la Academia, importantísimo el programa, aquí estoy pegadito escuchándolo. Saludamos a algunas personas que nos están
saludando desde el Poder Judicial, que nos dicen que omitamos sus nombres por cuestiones de trabajo. Dice acá, en sintonía, escuchando con atención, qué bueno contar con personas tan bien formadas y además es un ejemplo de respeto y de decencia. Saludos respetuosos para don Álvaro, licenciado Óscar Salas Porras. Igualmente, el tocayo desde Pérez Celedón dice, hay esperanza, don Edgar, no se ha perdido todo, por favor, felicíteme a la Unión Médica por traernos esta esperanza hoy, dentro del concepto de cultura ciudadana, están cumpliendo con Costa Rica, los felicito, ok, siguen entrando los mensajes por acá, vamos a ver, dice, faltó mencionar el currículum de don Álvaro Ramos, que es el candidato del Partido de Liberación Nacional. Es correcto, Mau. Yo creo que eso es evidente y público. Gracias por recordarlo, Mau. Don Álvaro Ramos, economista, que hoy está con nosotros, no estamos hablando de política partidista, pero ya que usted lo recuerda, sí, efectivamente él es candidato a la presidencia de la República por el Partido de Liberación Nacional. ¿Quiénes van a votar por él? Las personas que quieran otorgarle la confianza. Si usted, Mau, decide darle la confianza, perfecto, enhorabuena. Y recuerden nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Vamos ahora con la doctora Yanis Sandí, presidenta de la Unión Médica Nacional. Doctora, antes de ir a la pausa, yo le dejaba plantear una pregunta. ¿El sistema actual protege a las mujeres adecuadamente? Bueno, primero que nada, hablar un poquito sobre el panorama del envejecimiento, que es lo que nos mueve nosotros los médicos, fundamentalmente en el sentido de proyectar el nivel de atención y de cuidado y de calidad de vida que van a tener las personas adultas mayores en el futuro. Básicamente porque hoy, por cada 100 costarricenses, hay 12 personas, casi 12 personas mayores de 65 años. Mientras que para el 2050, en este acelerado proceso de envejecimiento que llevamos, va a haber 25 personas por cada 100 costarricenses mayores de 65 años. Así es que hay que ponerle mucha atención al tema de cómo estas personas mayores van a subsistir, cómo vamos a sostener una economía que está entrando en el tema de la inversión que llamamos de la pirámide poblacional, a donde, como ya lo indicó don Álvaro, hay un nacimiento por familia y por mujer, y por supuesto esto va a impactar directamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pero tal vez sumamente preocupante el tema de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, que eso debilita seriamente la situación del sistema de pensiones y también debilita seriamente la atención médica directa que se le da a los costarricenses, porque ya el asunto va por más de 4 billones de colones de deuda, y eso ningún régimen del planeta se sostiene si no tiene ingresos. O sea, yo puedo hacer todos los cálculos sobre lo que sí me va a ingresar, pero esa posibilidad tiene que traducirse en realidad, y eso no está ocurriendo con el principal deudor que tiene la seguridad social costarricense, que es el gobierno de la República. Una actitud de simplemente no pago porque no pago, eso nos tiene muy preocupados desde todo punto de vista. Y esta tasa y este proceso que tenemos de envejecimiento, que es resultado de un Estado social de derecho que hemos construido los costarricenses por décadas, que es un Estado robusto, no solamente tiene que ver la expectativa de vida costarricense, que está a nivel de los países desarrollados del mundo, con la parte propiamente de la atención en salud, que es fundamental, pero también tiene que ver con todo lo que acolcha esa situación, como los sistemas solidarios y los sistemas sociales que han permitido una población más educada y por tanto una población que tiende a cuidarse más su salud y a prolongar su expectativa de vida. Así es que haciendo este pequeño análisis inicial,
y refiriéndose a lo que usted me está preguntando, las mujeres en nuestro sistema de pensiones, pues son las menos, a las que menos se les entregan pensiones. Y esto tiene un tema histórico en el cual la generación de mujeres que está ahorita mayor de 65 años, por mucho tiempo hace ese rol dificilísimo que es el de estar en el hogar, generando trabajo en el hogar y generando el aporte que se le da a la sociedad con la crianza de los hijos y la sostenibilidad de la familia, pero que a la hora de traducir eso en una pensión digna para una mujer que se ha dedicado su vida a esto, eso no existe. Existe las pensiones que han sido visibilizadas para personas en pobreza, pero el grupo de mujeres que se ha dedicado a trabajar, porque ese es uno de los trabajos más duros que existen y no remunerados, ha sido, digámoslo así, invisibilizado. Así es que a este respecto, pues tenemos que tomar en cuenta una serie de variables, como muy bien lo indicó don Álvaro, y el tema de la generación de una pensión básica universal, que a nosotros también nos parece muy importante, sobre todo para personas que han quedado con pensiones que realmente son pensiones casi que de pobreza, que son pensiones mínimas que no cubren en sí las necesidades de una persona adulta mayor. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Quiero hacer un resumen aquí porque me están diciendo que por qué no leo los mensajes. Bueno, saludos a los amigos médicos del Hospital Calderón Guardia que están en sintonía, Hospital México también, Maternidad Cariz, dice excelente el programa. Esto es hacer patria, esto es cultura ciudadana, nos dice un grupo de médicos desde la Maternidad Cariz, desde el Hospital de Ciudad Neyli. Aquí los estamos escuchando, un grupo de compañeras y compañeros. Hay esperanza, como dicen ustedes, realmente sí se puede hacer cuando se trabaja, no cuando simplemente se dice no hay plata, cuando les da la gana, y cuando les da la gana sí hay plata. Los felicito, sigan adelante, igualmente desde diferentes EBAIS de Santo Domingo de Heredia, EBAIS de Santo Domingo de Heredia, de Tibás, EBAIS de Sabanilla de Montes de Oca, EBAIS de San Sebastián, son muchas las partes, así que muchas gracias a todos. Vamos a retornar con don Álvaro Ramos. Don Álvaro, nos quedan todavía unos 6-7 minutos de programa. ¿Qué retos enfrentan las pensiones complementarias, don Álvaro? Perdón? ¿Qué retos enfrentan las pensiones complementarias? Sí, las pensiones complementarias en este momento, tal vez el principal reto que enfrentan es que tal vez las personas siguen percibiéndolo como insuficiente, ¿verdad? No se ven como una pensión todavía, y eso ha sido un proceso en el que tal vez hay que hacer un mea culpa de que costó mucho formar o explicar con profundidad a la población de la naturaleza de las pensiones complementarias privadas que tenemos hoy en día. ¿Verdad? Ese es como un primer reto que hemos tenido. La cultura financiera del país no está acostumbrada a las oscilaciones en el valor de las pensiones, ¿verdad? Y entonces la gente se asusta mucho cuando las pensiones tienen pérdidas de vez en cuando. Yo tuve tal vez la fortuna de que durante mi periodo de superintendente no hubo ninguna pérdida, entonces nunca me tocó explicar al público lo que significan las pérdidas financieras temporales de un sistema de pensiones, pero sí es un reto constante esa educación a la población de que un sistema de pensiones privadas complementarias puede enfrentar esos retos. Ahora, también el otro reto, creo yo, y me parece que lo habíamos hablado en un programa anterior, es que algunas pensiones complementarias o
fondos ocupacionales en Costa Rica se convirtieron en sistemas de pensiones completos con muchas deficiencias, cuando si se hubieran construido con cuidado y de manera técnica, podrían estar funcionando muy bien hoy en día para resolver algunas necesidades. Por ejemplo, que en trabajos muy demandantes, como los de policía, muy demandantes físicamente, si se hace un esfuerzo por construir un fondo ocupacional de manera técnica, se podría utilizar para, por ejemplo, facilitar un retiro preliminar, de un retiro a una edad menor. Claro, hay que entender, y es esto, a mí no me gusta de ninguna manera inducir error a la gente, cada año adicional en el que uno pueda retirarse de previo es bastante costoso, pero si se construye bien el fondo de manera técnica y se entiende el costo de ese fondo, pues entonces sí existe una necesidad muy grande de poder retirarse antes, si es posible, pero siempre y cuando se incorpore correctamente el costo de ese retiro preliminar y que no se mezcle con el IVM, que es la parte peligrosa en esto, que el IVM asuma elementos excepcionales de fondos ocupacionales excepcionales. Entonces, bueno, esa es la parte, por ejemplo, en la que uno podría plantear con voluntad política cómo no se afecta el IVM y cómo se hace un abordaje integral de necesidades que ciertos grupos ocupacionales puedan necesitar a nivel de pensiones complementarias. No sé si por ahí va su pregunta, don Ender. Sí, queda claro. En los minutos finales nos dice el doctor Bonilla por acá. Por favor, pregúntele al doctor Ramos, doctor en Economía, ¿cómo puede aportar la OIT en este proceso? Si se puede considerar que la OIT aporte asesoría técnica, que se promueva un diálogo nacional tripartito entre Estado, patronos y trabajadores, si él lo ve posible. Le pregunta el doctor Bonilla, don Álvaro. Bueno, es una pregunta para mí. Sí, claro. Sí, absolutamente. Digamos, mi lectura siempre ha sido que la base de cualquier decisión en un tema tan sensible como este tiene que ser un esquema tripartito. Tuve la fortuna de participar en el diálogo nacional del 2017 en calidad de superintendente y de secretario técnico. El otro secretario técnico era el gerente de pensiones de la Caja, y pues me tocó tener esa silla privilegiada de ver un abordaje tripartito que al final resultó en un montón de reformas, en mi criterio, positivas. Entonces tal vez yo vengo muy influenciado por esa experiencia positiva, que con diálogo sí se pueden construir reformas importantes, reformas que atienden las necesidades y son legitimadas por las tres partes, por empleadores, por empleados y por el Estado. Y finalmente, tal vez, don Edgar, creo que el punto, hablando de legitimación y credibilidad, ese es el punto fundamental en esto, ¿no? Digamos, yo siempre trato de recordarle a la gente que tanto en los seguros de salud como en los seguros de pensiones, lo que le estamos pidiendo a la población, al emprendedor, a la pyme, al trabajador, es que sacrifique cinquitos que les cuesta mucho ganarse, básicamente a cambio de una promesa. Una promesa que cuando se enfermen los cuidaremos, una promesa que cuando les pase algo que les impida trabajar o envejezcan y ya no puedan trabajar, los cuidaremos, ¿verdad? Y son promesas de muy largo plazo, son promesas que tienen que ser creíbles. Y claro, eso me genera a mí una gran frustración que el actual gobierno, a través de sus presidencias ejecutivas y a través del presidente de la República, en reiteradas ocasiones han insinuado o han dicho explícitamente que esa promesa no se va a cumplir. Y entonces ahí yo sí me pongo en los zapatos del pequeño emprendedor, de la pequeña emprendedora, que dice: yo por qué voy a aportar a la caja, yo por qué voy a guardar, le voy a dar mi dinero a un sistema que el propio presidente de la República dice que no va a servir y que no me va a proteger en mi vejez o en mi enfermedad. Digamos, yo no puedo por menos que darle la razón a ese emprendedor, a ese trabajador, de tener esa angustia. Y sí puedo enojarme mucho con la irresponsabilidad de alguien que está llamado a siempre tranquilizar a la población, a siempre llamar al diálogo, que le esté, para decirlo muy bien costarricense, le esté pegando esos sustos a la población. No es justo.
Muy bien, don Álvaro, muchas gracias. Quiero leer el último mensaje por acá, no se me vaya, don Álvaro, dice: buenos días, don Edgar, excelente expositor y los expositores y el tema. Mi consideración que actualmente hay grupos poderosos económicamente que nunca han estado de acuerdo con la caja y mucho menos con el pago solidario, y en conjunto con el gobierno de Chávez degradan diariamente a la caja y a su sistema de pensiones, diciéndole al pueblo que no recibirán su pensión, y han influenciado a la gente que dice ¿para qué estar en la caja? Lo que estaba diciendo don Álvaro, ¿qué daño le están haciendo a la caja y a la seguridad social? Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Bueno, el tiempo se nos fue. Muchísimas gracias, don Álvaro. Doctora, no sé si usted quiere una reflexión final en unos 30 segundos, doctora. Sí, no, agradecerle a don Álvaro, experto en pensiones, creo que es uno de los principales expertos que tiene este país en el tema de pensiones, que nos aclarara muchas dudas que tenemos los costarricenses sobre este tema, pero también recordar que los costarricenses hemos resuelto y seguimos y seguiremos resolviendo los grandes temas nacionales dialogando, hablando entre nosotros, y que el tema de pensiones, igual tal como lo menciona el doctor, debe de pasar por un diálogo nacional a donde todas las partes estemos de acuerdo, como lo hemos hecho los costarricenses en nuestros pactos sociales históricos. Muy bien. Muchas gracias por su invitación. Gracias, doctora Yanis. El sistema de pensiones es uno de los pilares fundamentales de nuestra seguridad social. Su sostenibilidad no debe responder únicamente a cálculos financieros, sino también a principios de equidad, solidaridad y justicia social. Costa Rica enfrenta una decisión histórica: reformar con visión de futuro o enfrentar una crisis anunciada. El reto está en manos de la ciudadanía, del liderazgo técnico y político, y de un diálogo social abierto, informado y comprometido. Muchísimas gracias, don Álvaro Ramos, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, don Edgar, doctora Sandy, por el espacio. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias a todos. Este programa completito lo pueden descargar de las redes sociales de la Unión Médica Nacional, igualmente en nuestras redes sociales, programa Radial Horizontes. Buenos días, y el próximo martes regresa siempre aquí en 96.3 La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Buenos días. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Apaga el desperdicio, apaga y asume el compromiso. Que si ahorras hoy, mañana ganas. Apaga, no malgastes más. La energía que se ahorra genera un gran impacto. Todos podemos ser parte del cambio. Hagamos la diferencia, cada acción cuenta. Asumir el compromiso. No apagar desperdicio. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.